Buenos días. Nos Hola. encontramos en la cátedra de Elementos de la Matemática de Arquitectura. Bueno, ahora vamos con la unidad número 2 y en el desarrollo de la guía de las actividades prácticas de la unidad número 2. Esta unidad habla de relaciones funcionales, habla de las coordenadas cartesianas en el plano, de gráficos de funciones, y hoy vamos a hacer énfasis en trabajar el plano de coordenadas cartesianas ortogonales, ubicar los puntos dentro de este plano. Sí, acá tenemos abierto el práctico que presentamos en la plataforma y bueno, y lo primero que tratamos de definir es lo que es un sistema de eje de coordenadas cartesianas ortogonales, como así se conoce, o también se conoce como sistemas de ejes o de coejes cartesianos. Este sistema es un modo de referenciar elementos en un plano. ¿Ah? Si partimos de los elementos euclidianos, que es el punto, la recta y el plano, ¿cómo yo hago para dibujar un punto en un plano? Necesito tratar de ubicarlo de alguna forma. Entonces, uno de los sistemas de referencias que hay es este que tenemos acá, el de sistema de ejes de coordenadas cartesianas. Y se nombró Bueno, así en función del que lo inventó, que es René Descartes. No sé, Mariana. este sistema de ejes de coordenadas cartesianas se ubica dentro de un plano de coordenadas cartesianas. Entonces, podemos decir que este plano está dividido por dos ejes. Un eje, el horizontal, es el eje de las X, conocido, que hacia la derecha del 0 se ubican los números positivos y hacia la izquierda se ubican los negativos, que corresponden a los números reales, y también conocido como el eje de las abscisas. El eje vertical es el eje de las Y, de la misma manera, hacia arriba los números positivos y por debajo del 0 se ubican los números negativos. Este plano de coordenadas cartesianas se divide en cuadrantes. Tenemos 4 cuadrantes: el cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Es importante tener en cuenta los cuadrantes porque es la manera de dónde vamos a ubicar un punto que es lo que pretende este práctico ahora, ¿no? Entonces, si tenemos un punto, ¿sí? ¿Quieres agregar algo? Sí, no, que decir eso, que no, de ubicar puntos, pero no solo un punto, también se pueden ubicar figuras, líneas, curvas, rectas, o sea, muchos elementos se pueden ubicar dentro de este sistema, no solo Claro, puntos, pero digamos, lo más básico que hay es ubicar puntos. sí, lo que yo decía es eso, ¿no? Que práctico comenzamos ubicando los puntos en el plano Sí, y después vamos a ubicando los otros elementos de la geometría. bien. Por ejemplo, si pretendo ubicar un punto, ¿no? Tengo que pensar que este plano tiene dos coordenadas. Una coordenada que corresponde a X y otra que corresponde a Y. Entonces, si tengo que ubicar el punto 1, 4, fíjense que 1 pertenece a X y el 4 pertenece a Y. Entonces, nos vamos a ir a un GeoGebra, donde ya tenemos el plano representado y lo vamos a dibujar. Sí, pensemos que cuando tenemos que la forma de referenciar en el caso del punto es por medio de un par ordenado. Y lo que dice la profe, que si tenemos el punto 1, 4,
hacemos referencia a que la posición de este punto está referenciada en el sistema de eje de las X, en la coordenada 1, y en el sistema de eje de la Y, en la coordenada 4. Entonces, ahí es donde se ubicaría nuestro punto A. O sea que si lo tengo que dibujar en el papel, hago el plano de coordenadas cartesianas, voy a ubicar los números que no necesariamente están dentro del campo de los números enteros, también pueden haber números que sean fracciones o que sean irracionales. Tengo que pensar que todos del campo de los números reales se pueden ubicar acá. Pero bueno, comenzamos ubicando puntos en el plano, desde los naturales en adelante, como una cuestión más. Entonces tengo el 1, trazo una recta perpendicular al eje de las X, tengo el 4, trazo una recta perpendicular al eje de las Y, y donde se intersectan es el punto A, en este caso. Sí. Yo acá en el programa lo hemos hecho directamente porque me da la posibilidad por tener el cuadrante hecho. Pero sí, a ver, lo voy a hacer de forma como lo explicaste. Voy a sacar el cuadrante, la cuadrícula, ¿sí? Y tengo el sistema de eje coordenada en el plano, ¿no? Entonces, por el... Que estén a la misma distancia cada uno de los números. Trazamos una perpendicular al eje que pasa por el punto 1. Ahí la estamos trazando. Trazamos otra perpendicular al eje de las ordenadas, que pasa por el punto 4, y la intersección de esas dos rectas me va a dar la ubicación del punto A, el que estaba buscando. del punto A. En este caso le llama C, pero es porque el programa va haciendo nomenclatura de los puntos, pero lo puedo cambiar. El que estábamos buscando es el punto de intersección entre 1 y 4. Que decíamos que la referencia es 1, 4. Si lo decimos al revés, estaríamos diciendo otro punto distinto. Si lo interpretamos como que es 1 para Y y 4 para X, ¿sí? La posición va a ser otro punto distinto. O sea, salgo pensando 4 de X y 1 de Y. Claro. Entonces, por eso lleva un orden, es un par ordenado, porque hay un orden. Primero va la coordenada que hace referencia a las abscisas y después la coordenada que hace referencia a las ordenadas, ¿sí? Al eje de las X y al eje de las Y. Eso es muy importante. Así que... Es como en el abecedario, X, Sí, Y. hay un orden, sí, hay un orden. Y eso es fundamental para poder usar estos sistemas de referencia. Así se El hacen otro todos los demás puntos que están en el práctico. Vamos a ir viendo, en el mismo plano se pueden ir dibujando todos los demás puntos. El punto B, el C, el D. A ver, los ubiquemos. Bien. Copialo y lo traemos. Así no estamos Bien. volviendo. Sí. Tenemos el B, que es el menos, 1 1 menos menos 2. 2. 1 y menos 2 estaría posicionado acá. Ese sería el punto B. Yo lo voy a renombrar. El punto C es 0 menos 6. 0 para X y menos 6 para Y. Entonces ahí estaría puesto el punto C. C. El D es
Es menos 3, 2. O sea, menos 3 para X, 2 para Y. Ahí sería el punto D. El punto E es 0, 3. Estaría puesto, Sácale las rectas. sí. Y este. El punto B es el punto, dijimos que era 0, 3. El punto E es 0, 3 y el punto F es un medio, Un medio. un medio, un medio. ¿Mm? O sea, yo ahí hice un poco de zoom para que la escala de los ejes me aparezca la mitad del punto. Entonces ahí ubiqué el punto F. Si bien esto se puede, esto que hicimos acá en el programa, en el programa de GeoGebra, tranquilamente se puede hacer una hoja de papel. ¿Mm? O hay otros programas, ¿no? Donde también se pueden hacer lo mismo. Podrías haber pensado también que un medio es igual que decir 0,5, ¿no? Claro, claro. De hecho, así lo hicimos. Es 0,5, la mitad de 1, ¿no? Entonces, ese pasaje de fracción a números decimales también ya lo tenemos que ir dominando. Bueno, entonces esta sería la actividad número 1. Sí. Tenemos después otras actividades que son muy similares, que Por habla ejemplo, sobre la representación de una vasija en un sistema de ejes de coordenadas, ¿no? Hemos dicho que no solo puntos se pueden representar, sino también figuras. ¿No? bueno, y acá Y la idea es ver cuáles son las coordenadas de cada uno de los puntos. Si le das un poquito más de sí, ver la actividad, donde tenemos el punto A. ¿Tiene A? sí. El punto A, por ejemplo, está en La se coordenada. representa por el par ordenado 3, 2. Entonces el punto B por el 6, 2. Y así sucesivamente podemos ir encontrando los Donde está puntos, ubicado cada uno de los puntos. claro, donde están ubicados Y cada uno de los después puntos. la última pregunta dice, ¿en qué cuadrante está ubicada esta vasija? Bueno, cuando comenzamos el video dijimos cuál era el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercero y cuarto. Podés ver que está ubicado en el primer cuadrante. ¿Sí? Después vemos que esa continuidad de puntos y que son unidos por segmentos y que forman una figura cerrada, esa figura tiene un nombre, se llaman polígonos y hay distintos tipos de polígonos. En este caso es un polígono irregular, pero es una de las preguntas de ahí que también hace el práctico. O sea, la idea es verle la actividad e ir tratando de responder las preguntas que se hacen. Bien. Bueno, la actividad número 3 es ubicación de una parte del mapa de La Rioja, y bueno, va dando diferentes consignas para tomar cuáles son las coordenadas del punto de referencia de distintos lugares importantes, por ejemplo, la catedral. Esa la dejamos para que la piensen y las resuelvan solos. Bueno, si queda alguna duda, pregunten en la clase de consulta. Bien. Y después el último punto, que hace referencia a los sistemas de ejes, es da en una cuadrícula, en un plano que está cuadriculado,
dan los sistemas, dan los dos puntos. Y dice que se deben representar en dónde están ubicados el sistema de ejes de coordenadas, dónde están los ejes, ¿sí? Y bueno, hay que ubicarlos teniendo en cuenta las coordenadas de estos puntos. Eso lo podemos hacer ahora en GeoGebra. Es menos Sí. 3 y 4, 4 y menos 2. Bien, para hacer esto, a ver, vamos Borramos esto. a borrar todo esto, ¿sí? Y voy a Una sacar hoja los ejes. cuadriculada. Voy a sacar los Sí. ejes y voy a poner la cuadrícula nomás. O sea, no están Uno de puestos los los ejes. puntos era menos 3 y 4. Claro, menos 3, 4. Entonces, una forma de escribir en GeoGebra los puntos, es decir, el punto A es menos 3, 4. Acá, Pero se dice y, ¿no? claro, y Porque 4, ustedes sí. después se acostumbran a decir, a creer que es un decimal, no. El menos 3 es un número y el 4 es otro. El menos 3 corresponde al eje de las X y el 4 corresponde a ubicarlo en el eje de las Y. El Sí. otro punto es menos 2, creo, y 4. 4 menos 2. Lo que quería Fíjate, decir, lo que 4 quería, menos 2. lo que quería decir con el tema de la coma, es lo que pasa con la calculadora, que en la calculadora, la coma que nosotros usamos en la calculadora se escribe como punto, y el punto como coma. O sea, en este software en particular pasa lo mismo. La coma no funciona como coma, sino lo que funciona como coma es el punto para este programa. Y así, es lo mismo que piensa cuando pensamos en la calculadora. Allá me olvidé que era 4 menos 2. 4 menos 2. Entonces lo que estoy poniendo acá es el número 4 y el, punto, y el número menos 2. Y ahí tenemos el sistema de los puntos ubicados. Entonces, La idea de la consigna es saber dónde van los ejes, dónde se deberían ubicar los ejes, teniendo en cuenta las coordenadas de estos puntos. entonces, debo ubicar dónde está el origen. Si el punto A está a menos 3, 4, eso quiere decir que voy a correrme menos 3 en el sentido del eje de la Y eh, y voy a correrme 4 en el sentido del eje de las X. Aquí supuestamente estaría posicionado mi punto 0, 0. Y me tiene que coincidir con el otro punto que me tengo que correr 2 en el sentido de las y 4 en el sentido de las X. Entonces, así estaría posicionando los puntos de los ejes de referencia. Sería todo por ahora, Mariana, ¿no? Sí, sí, resolvemos hasta ahí. En el próximo video ya vemos ubicar y conocer y reconocer la ecuación de la recta. Bien, entonces hasta el próximo video. Nos vemos.